El fin de todo el discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala. Da a entender que Dios hace o haría un juicio para los seres humanos. En ese juicio se analiza lo bueno y lo malo de cada uno en la presencia de Dios. Nosotros hemos notado ahora que hemos visto diferentes juicios a través de las edades o a través de los siglos. El diluvio, Sodoma y Gomorra, y ayer anoche estudiábamos el gran día de Jehová, que se le llama el juicio final o el fin del mundo, el juicio de Dios. Ahora Eclesiastés dice que hay un juicio para cada uno donde se revela lo bueno y lo malo de cada uno. Quiere decir que hay un juicio de evaluación en la presencia de Dios. Ok, entonces quiero decirles que Dios, en su deseo de que nosotros comprendamos el juicio que Él hace, Él estableció un juicio pequeñito cada año para el pueblo de Israel, para el santuario terrenal, para el sacerdocio, para cada familia y cada ciudadano del pueblo de Dios. Cada año se hacía un mini juicio. Y entonces ahora yo quisiera que al leer acerca de ese juicio que se hacía aquí en la tierra para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que nosotros lo tomemos como ejemplo para el juicio que atañe a nosotros, para el juicio de Dios con nosotros, ya no con los israelitas. Los israelitas dejaron de ser el pueblo de Dios. Así lo establece el libro de Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Y Gálatas también lo dice. Entonces, hay un juicio para nosotros, pero tenemos un mini juicio de modelo que nos va a ayudar a entender lo que va a pasar en el juicio de Dios cuando usted y yo estemos allí en ese juicio. ¿Ok? Vamos a leer entonces la palabra del Señor para aprender un poquito acerca de ese juicio o mini juicio modelo para todos nosotros y poder entenderlo mejor. Vamos a ir. Levíticos capítulo 16. Por favor, alístense con sus Biblias para que me ayuden a leer. Que sean diferentes lectores. Levíticos capítulo 16. Vamos a leer versículo 29 y 30. Esto será para ustedes un estatuto perpetuo. El 10º día del mes séptimo se humillarán a ustedes mismos y no harán ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos y quedarán purificados de todos sus pecados delante del Señor. ¿Ok? ¿Hay otra versión diferente por allí?
Yo tengo aquí, yo tengo 3 versiones diferentes. Pero a ver si Dice, ustedes tienen otra versión, que lo lea. voy. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Permitico. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestra alma y ninguna obra habréis, ninguna obra haréis, ni en el natural, ni en el extranjero, que mora Ni entre en vosotros. un momentito para corregir la lectura. A ver, Ujú. esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero. ¿Ok? Léalo usted, por favor. Ni el Ok. natural, ni el extranjero. Que mora entre vosotros, porque Siga. el 30 dice, porque Ok, gracias. En esta versión, que es la versión, hará expiación por vosotros gracias, y seréis gracias. limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ok, entonces, esta es la versión que se llama la versión del 60, versión antigua, y dice, tendréis esto por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. En ese día se os reconoce, en ese día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En esta otra versión popular, esta versión se llama Dios habla hoy, dice, esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros, los que vivan entre vosotros. Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor. Quedarán limpios de todos ellos. En la versión mía, la versión internacional, tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo, ni el extranjero que vive entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros. Quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Ok, vamos por partes. En primer lugar, noten ustedes que esto es un llamado de Dios a una fiesta especial que se llama el día de expiación, el 10 del mes séptimo. Para nosotros, el mes séptimo es julio. Para los israelitas, el mes séptimo es octubre. Entonces sería el 10 de octubre. Para nosotros, el 10 de julio. Es un llamado de Dios, como decir, una convocatoria de Dios para estar alrededor y frente al santuario terrenal, el santuario o el tabernáculo del desierto. Dice que ese día es un día especial. En esta Biblia mía, en la versión internacional, esa en el versículo 29 tiene un subtítulo
Aquí dice fecha del día del perdón. ¿Alguno de ustedes también tiene algún subtítulo en la Biblia suya? ¿En la Biblia de ustedes tiene algún subtítulo el verso 29? No, en esta que tengo, No. no. En ninguna. No dice por ninguna parte lo que dice en la mía, fecha del día del perdón o Bueno, fecha al principio del capítulo dice del el día del capítulo. perdón. Ajá, en el capítulo 16, verso 1. Sí, señor. El gran día del perdón, dice en la mía. En la suya, ¿cómo dice? El día del perdón. El día del perdón. ¿Hay alguna Biblia entre nosotros hoy que diga el día de expiación? ¿Ninguna? No. Ok, bueno. Si no contesta aquí, porque ninguna. Ok. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay un llamado de Dios a una convocatoria especial para que el día 10 del mes séptimo haya una reunión de todo el pueblo de Israel con Dios, y entonces Dios haría una limpieza de pecados. ¿De qué otra forma nosotros podemos decir limpieza? ¿De qué otra forma? ¿Cuál sinónimo podemos decir a la palabra limpieza? Purificación. Ajá. En vez de limpieza, entonces Dios haría una limpieza, Dios haría una purificación. ¿Qué otro término podemos decir? ¿Ok? Expiación. Expiación. Muy bien, entonces noten ahora ustedes. Vamos a leer con eso en mente. Día del perdón, día de expiación, día de limpieza, día de purificación. Tendréis esto por decreto perpetuo. El día 10 del séptimo mes ayunaréis, no haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que viva entre vosotros, porque en ese día se hará expiación, limpieza, perdón, purificación. Ese día se hará expiación por vosotros para purificaros y quedaréis limpios de qué. ¿Limpios de qué? De los De pecado. pecados. De vuestros pecados. Entonces noten ustedes que nosotros debemos de coger este modelo para entender lo que va a pasar cuando usted llegue a juicio. Vamos a ver el versículo 31 y 32. A ver, un lector o lectora. El 31. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada. Ok. Vamos a ver cómo dice esta versión popular que tengo aquí. Verso 31. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. El sacerdote que haya sido escogido, a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Ahora les voy a leer la versión antigua, la versión vieja. 31. Sábado de reposo es para vosotros. Afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido y cuya mano hubiera sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas.
La versión mía, miren cómo dice. Será para vosotros un sábado de solemne reposo en que ayunaréis, decreto perpetuo. El sacerdote ungido y consagrado en lugar de su padre se pondrá las vestiduras de lino, los vestidos sagrados, y hará la reconciliación. Quiere decir que en esta fecha, 10 de octubre, para los israelitas, podría ser un lunes, el día 10 de octubre. Pero aunque fuera lunes o miércoles o jueves, era un sábado, día de reposo. No se trabajaba en ese día, era día de reposo. Aún más, es importante tal vez leer otro pedacito más de la Biblia. En el capítulo 17, en el capítulo 17, si alguno puede leerme, por favor, el versículo del 1 al 3, ¿ok? Capítulo 17 del 1 al 3. ¿Aló? El Señor se dirigió a Moisés y les dijo: diles a Aarón y sus hijos y a todos los israelitas que el Señor ha dado las siguientes órdenes. Cualquier israelita que mate un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento y que no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlo como ofrenda al Señor ante su santuario, será culpable de derramamiento de sangre y por lo tanto será eliminado de entre su gente. Hasta el, ¿cuál era, pastor? Hasta el 4 está bien. Noten esto, lo que está diciendo aquí. Bueno, voy a leer la versión mía. Esto manda el Señor en el verso 2. Esto manda el Señor, versículo 3. Cualquier varón de Israel que sacrifique buey o cordero dentro o fuera del campamento, no es dentro del santuario, dentro del campamento, ¿verdad? O fuera del campamento o dentro del campamento, y no lo traiga el animalito que se va a sacrificar, que no lo traiga a la entrada de la tienda, reunión, que ofrecer allí ofrenda al Señor, será reo de sangre. Sangre derramó, ese hombre será cortado de su pueblo. Versículo 5. Esto es para que los israelitas traigan sus sacrificios al Señor. Los que sacrifican en el campamento deben traerlos al sacerdote, esto es, al Señor, a la entrada de la tienda de reunión, y sacrificarlos como sacrificios de paz. ¿Qué pasa aquí? Que Dios está estableciendo un día, el 10 de octubre, para reconciliar al pueblo con Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque había un santuario terrenal con un sacerdocio donde todos los que cometieran algún pecado tenían que traer un corderito en sacrificio que tomaba los pecados del pecador en una forma de sustitución, y el animalito quedaba con el pecado y el pecador quedaba libre de su pecado. Pero el sacerdote que recibía el sacrificio tenía que derramar la sangre del animalito y en el altar quemar su sangre, pero en el altar quemar su carne. Pero de la sangre del animalito, el sacerdote rociaba en las cortinas del santuario sangre del corderito muerto. Por eso es que San Juan Bautista dice, cuando vio a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Quiere decir que esos corderitos que se sacrificaban todos los días, porque todos los días venía alguien a pedirle perdón a Dios porque había cometido algún pecado, tenía que traer un corderito y sacrificarlo. El corderito moría en el lugar del pecador. El pecador quedaba limpio, perdonado, y el corderito moría en forma sustitutiva. Eso se hacía todos los días, pero una vez al año, después de la Pascua, se hacía el día de expiación por el pueblo. Y entonces era como un mini juicio, donde Dios quería purificar al pueblo de los pecados de todo un año. Dios purificaba a las personas, los perdonaba, los limpiaba de sus pecados a través de un acto de sacrificio también. Sacrificaban un cordero simbolizando la muerte de todo el pueblo. Y entonces, en ese día 10 de octubre, era que Dios pidió. Pero si algún tipo, qué decir, diría yo, descarriado, alguna persona que no se somete a lo que Dios habla y a lo que Dios pide, y va por allá y hace un sacrificio de un animalito, de un cordero, de un toro, de un becerro, lo que fuera por allá, hacer allá. ¿Qué dice aquí el texto? Dice que Dios, dice aquí en el capítulo 17, versículo 3, cualquier varón de Israel que sacrifique buey o cordero dentro o fuera del campamento, que no traiga el animalito a sacrificarlo a la entrada de la tienda, donde está el santuario, donde está el sacerdote, donde está el altar de los sacrificios, no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecer allí ofrenda al Señor, será reo de sangre. O sea, Dios lo iba a culpar. Sangre derramó, ese hombre será ¿qué? Será cortado de su pueblo. Juicio para ese hombre. Está condenado, está aparte por haber hecho las cosas diferentes a como Dios las manda. ¿Ok? Ese día era un sábado, aunque cayera viernes, aunque cayera domingo, era sábado, día de reposo, no se trabajaba, día de ayuno, día de oración, día de alabanza al Señor, día de arrepentimiento, día de confesión de pecados. ¿Ok? Vamos a leer ahora versículo 31 y 32 otra vez, por favor. Estamos en Levítico 16, versos 31 y 32. Dice, es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados, se vestirá con la ropa de lino consagrada. Gloria al Señor. ¿Qué pasa en el verso 33 y 34? Otro lector. Hermano, si va a leer, tiene que abrir el audífono, el micrófono, pues. El versículo 33 y 34. Por favor. Y expiará el santuario santo y el tabernáculo de testimonio, expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto
perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Muchas gracias, Jorge. Entonces dice aquí que el sacerdote en esa ocasión, con un sacrificio de un corderito sustituto por el pueblo, por el santuario, por el sacerdocio, dice en el 33, espiará el santuario, la tienda de reunión, espiará también el altar, espiará los sacerdotes y espiará todo el pueblo de la congregación. Tendréis esto por decreto perpetuo, una vez al año se hará la expiación por todos los pecados de los israelitas. Ahora, hermanos queridos, noten ustedes que es un día de reconciliación con Dios. Todo el pueblo recibe la invitación a una asamblea santa, a una convocatoria de Dios. ¿Qué pasa con los que no estaban congregados ese día como Dios mandó? ¿Qué les pasaba? Lo leímos en el capítulo 17, que decía: cualquier varón de Israel que no traiga su sacrificio a la entrada de la tienda de reunión para ofrecer allí ofrenda al Señor será reo de sangre. Dice, ese hombre será cortado del pueblo. Ok, entonces notan ustedes que Dios tampoco permite que las personas hagan como se les antoja o como se les ocurre en los mandamientos de Dios y en los juicios de Dios. Dios convoca al pueblo con gran ternura, con gran amor, para que el pueblo tenga una devoción especial, porque en ese día Dios va a perdonar a todos los que estén, dice aquí, en la congregación. Vamos a leer eso porque es importante que ustedes vean qué pasaría con algunos, aunque fueran israelitas, pero que no estén en la congregación, o sea, que no estén en la asamblea, que no estén en la convocatoria. ¿Ah? Dice en el 33 que el sacerdote debía espiar el santuario, la tienda de reunión, espiará también el altar, espiaría los sacerdotes y todo el pueblo. ¿Cuál pueblo? Dice, por lo menos la versión mía, y todo el pueblo de la congregación. El que no está en la congregación no va a recibir la bendición de Dios ese día. Más bien sería aniquilado, sería cortado del pueblo. ¿Está bien, hermanos? Vamos a leer unos datos importantes un poquito más. En el capítulo 16 siempre vamos a leer el versículo 15 y 16. A ver, otro lector o lectora. Estamos en Levítico 16, verso 15 y 16, por favor. 15. Hello, aló, aló. Capítulo 17, perdón, versículo 15, ¿puedo leer? No, no, no. El capítulo 16. Estamos en Levítico 16, versículo 15 y 16. Ok. Dice así, ay, se me cambió de versión incluso. Bueno, esta dice que es del jubileo. Después degollará el macho cabrío del pecado del pueblo y meterá la sangre de él del velo adentro y hará de su sangre como hizo de la sangre del novillo.
y la esparcirá sobre el asiento de la reconciliación y delante del asiento de la reconciliación. Y el 16 también, Paz. ¿Sí? Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual mora entre ellos y en medio de sus inmundicias. Gracias. Notan ustedes entonces que hay un sacrificio que se hace por expiación o por reconciliación o por limpieza o por purificación por el pecado del pueblo. Ese sacrificio llevará la sangre, perdón, el sacerdote llevará la sangre al interior detrás del velo y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él. De esta forma, en el verso 16, así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas. Claro, todo un año ensuciando el santuario con la sangre de los pecados simbólicos de todo el pueblo, que todos los días traían un becerrito y el sacerdote pringaba los velos del santuario con la sangre de los animalitos. Verso 16. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ese día, cuando el sacerdote hacía el sacrificio, entonces con ese sacrificio se limpiaba los pecados del pueblo de todo un año. Ok, de la misma manera hará también con la tienda de reunión que reside entre ellos en medio de sus impurezas. Vamos a entender un poquito más. En este capítulo 16, vamos a iniciar otro poquito de leer en el versículo 6. 16:6, por favor. 16:6. Aarón hará traer su becerro de expiación y hará la reconciliación por sí y por su Siga, casa. siga. Ok, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Siga, siga. Vamos a ver. Luego echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Sigo. Bueno, lo voy a leer yo a ver. Voy a empezar en el versículo 6. A ver. Aarón ofrecerá su becerro como sacrificio de su expiación, o sea, para el sacerdote y toda su familia. Haría reconciliación por sí y por su casa, dice el verso 6. En el verso 7, el sacerdote tomará los 2 machos cabríos. Quiere decir que ahora estamos hablando que el sacerdote que está oficiando el 10 de octubre va a tener 2 corderos, 2 machos cabríos, 2 animalitos. No son corderos, son de cabras. Son 2 cabritos ya grandecitos, ¿verdad? Que los va a sacrificar el día 10 de octubre. Entonces dice en el verso 7, después tomará los 2 machos cabríos o los 2 animalitos, 2 cabritos, los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión, a la entrada del santuario terrenal. Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos para ver cuál de los 2 es de Jehová y cuál de los 2 es para Azazel. De una sola vez les voy a decir quién es Azazel. En esta ocasión, Azazel es un símbolo del diablo, símbolo de Satanás. ¿Ok?
Entonces hay dos machitos cabríos, ¿cómo se llama esto? Dos cabritos que se van a sacrificar, uno y el otro no se sacrifica. Uno hay que echar suertes para ver cuál es el del Dios y cuál es el del diablo, o cuál representa al diablo. Número 9, versículo 9. El sacerdote tomará el macho cabrío que tocó en suerte para el Señor y lo ofrecerá en expiación. ¿Ok? Entonces, el animalito que tocó para el Señor nuestro Dios, ese animalito va a ser sacrificado en el altar de los sacrificios. Sus carnes serán quemadas, ¿verdad? Y con su sangre también el sacerdote entrará al santuario y asperjará sangre sobre el propiciatorio en esta ocasión. Entonces dice el verso 9, tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación para el pueblo, para el altar, para el santuario, para el sacerdocio, eliminar todos los pecados a través de ese sacrificio de ese animalito. Versículo 10. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel, el sacerdote lo presentará vivo. Ese no se sacrifica. El sacerdote lo presentará vivo ante el Señor para efectuar la reconciliación sobre él, efectuar una reconciliación sobre el animalito y enviarlo al desierto como culpable. Muy bien. Vamos a hablar de Azazel. El animalito para Azazel no se sacrifica, no se mata, queda vivo. El sacerdote pone sus manos sobre la cabeza de Azazel, del cabrito vivo, pone sus manos y traslada los pecados de todo el pueblo, los traslada al animalito Azazel. Azazel está vivo. El sacerdote traslada los pecados a Azazel con la imposición de sus manos sobre la cabeza del cabrito. ¿Ok? Vamos al versículo 11. Bueno, perdón, vamos a terminar para explicar lo del versículo 10. La parte final del verso 10 dice, lo presentará vivo ante el Señor para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como culpable. Ok, entonces, después de que el sacerdote pone sus manos sobre el animalito y simbólicamente traslada los pecados de todo el pueblo sobre Azazel, que es un cabrito, ahora el sacerdote manda a ese animalito al desierto. ¿Ok? Ahora vamos a leer otra parte donde dice que hay un hombre escogido especialmente para llevarse el animalito para el desierto y soltarlo por allá en el desierto, etcétera. Vamos al verso 11. Aarón tomará el becerro para su expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Lo degollará como sacrificio de expiación, versículo 12. Después tomará el incensario, lo llenará de brasas tomadas del altar que está ante el Señor, tomará 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará al interior detrás del velo. Ahora, en el versículo 20, vamos a ir, Levítico capítulo 16, verso 20 en adelante, ¿verdad? Del 20 para allá. Dice así, cuando el sacerdote, está hablando del sacerdote, cuando el sacerdote haya acabado de expiar el santuario o de purificar el santuario o de limpiar el santuario,
de todos los pecados acumulados en todo el año. Cuando haya acabado de expiar el santuario, la tienda de reunión y el altar, Aarón hará llegar el macho cabrío vivo. ¿Cuál es el macho cabrío vivo? Azazel. Entonces Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo expulsará al desierto por medio de un hombre asignado para eso. Versículo 22. Ese macho cabrío, Azazel, el que fue enviado al desierto con un hombre asignado para eso, ese macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y el hombre soltará el macho cabrío por el desierto. Sacar simbólicamente todos los pecados del pueblo y todas las suciedades del pueblo, todas las rebeliones del pueblo, trasladárselos a un animalito y mandar ese animalito para el desierto, que se muriera por allá en el desierto. Se lo podían comer las fieras, o se moría de sed, se moría de hambre. Azazel, símbolo de Satanás, fuera del campamento, enviado al desierto, y allá en el desierto tenía que morir. Hermanos queridos, es muy valioso que nosotros tomemos este ejemplo. Esto es un patrón, es también una enseñanza, como como decimos, una ilustración de lo que Dios hace con nosotros, que somos sus hijos, que somos su pueblo, que somos su iglesia. Eso es lo que vamos a continuar estudiando mañana jueves. Es interesante y es importante que nosotros entonces entendamos que una vez al año Dios hacía una purificación de pecados. Dios hacía una limpieza de pecados, y lo hacía a través del corderito o del cabrito o del animalito inocente que moría en lugar del pecador. Que Dios les bendiga. Esperamos con la ayuda del Señor que mañana tengamos las Biblias listas y podamos participar de nuevo. Buenas noches, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Gracias, pastor. Si nos puede finalizar con la oración, porfa. Oremos. Bendito Señor, gracias por esta noche maravillosa de estudio. Gracias porque en la palabra santa, en la sagrada Biblia, nosotros encontramos las maravillas de tus enseñanzas, que nos ayudan, nos ilustran, nos guían, nos orientan y nos da a entender tus planes para tus hijos. Danos tu bendición esta noche. Ayúdanos para que nos consagremos más a ti, y que mañana con gusto y alegría podamos reunirnos de nuevo para aprender más lecciones de tu palabra. Señor, con tu bendición nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, Dios me los bendiga a todos, pastor. Muchísimas gracias y esperemos vernos mañana, Dios mediante. Buenas noches. Buenas noches.